Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde habíamos visto que este capítulo está dividido en 3 subtítulos. Saulo persigue la iglesia, predicación del evangelio en Samaria y la predicación que Felipe le da al eunuco. Pero ya habíamos visto un devocional donde la persecución hace la expansión del reino de Dios por medio del evangelio. Y este devocional lo vamos a titular El evangelio en Samaria, que trae restauración, unidad y liberación. Y vamos a ver desde el versículo 4 en adelante, pero nosotros vemos en el libro de los Hechos, en este capítulo, la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Se está cumpliendo la palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. En este capítulo número 8 vamos a ver un momento crucial, la llegada de la predicación a Samaria, una región que históricamente estaba separada de Judá. Lo habíamos dicho cuando la mujer le pide al Señor agua en el pozo, y ella le dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, esta región históricamente separada representaba no solo un conflicto político y étnico, sino una fractura espiritual en el pueblo de Israel. Una fractura espiritual. Ellos empezaron a hacer su propia adoración, aparte de Judá. Entonces, desde esos días de la división, de la muerte de Salomón, Israel, con la capital en Samaria, y Judá caminaron en direcciones distintas. Cada quien se separó, como dice nuestro profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El Señor, por medio del profeta Ezequiel, había prometido una restauración espiritual que uniría al pueblo en una sola mano, ya no por genealogía ni por geografía, sino por el poder de su espíritu y la verdad del evangelio. Fíjese que Sofonía, capítulo número 1 y capítulo número 2, dice que por medio de un remanente que vendría, Dios haría la unidad, Dios traería poder por medio de ellos, quienes iban a derribar los lugares altos y a sacar la idolatría del corazón de su pueblo. Fíjese que no iba a ser por medio de una guerra o por una unidad mística maravillosa, no, sino que hay un remanente encargado para hacer esta labor. Entonces Felipe, uno de los 7 diáconos, es quien llega providencialmente a Samaria para anunciar a Cristo. Allí el mensajero no solo transforma vida, sino que expone los falsos poderes que dominaban la región. Es Satanás quien gobierna las mentes y los corazones de aquellos que se apartan de la palabra de Dios y que le dan la espalda a Dios. Entonces le dieron la espalda a Dios y pusieron un becerro en Dan y otro en Betel para adorarlo. Entonces trajeron desgracia para sus vidas, y no agradeciéndole a Dios que lo sacó del pueblo de Egipto para darle una tierra nueva. Entonces, ahí vemos el caso de Simón el mago. Vamos a ver ese caso. Además, la llegada de Pedro y Juan a Jerusalén representaba una autoridad apostólica para la unidad espiritual del cuerpo. La oración de los creyentes apostólicos llegaron allí a esa región, y entonces ellos reciben el Espíritu Santo, porque ahí había una división y Dios no iba a permitir que se creara otro evangelio, otra doctrina, sino que iban a ser uno solo. Entonces este pasaje revela ese cumplimiento profético poderoso, la autoridad del verdadero evangelio y la obra unificadora por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces el evangelio se expande en Samaria. Y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Fíjese que nos vamos a parar aquí un momento porque quizás este se hacía pasar por algún profeta y traía palabra profética, pero era un brujo, un adivinador. Practicaba la magia y había engañado al pueblo. Cuando el pueblo se aparta del Señor, lo agarra la mentira y quedan ciegos. Por eso que el Señor le decía que eran unos ciegos espirituales. Ahora el Espíritu Santo viene a hacer esta obra. Y dice así el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra parte muy importante, cuando creyeron el evangelio que anunciaba. El evangelio es quien trae el poder, hermano. No es Felipe, no es el hombre. No podemos poner los ojos en los hombres. Es el poder de Dios por medio de su palabra. Entonces fíjese que entonces también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hasta los enemigos también se convierten y quedan perplejos, atónicos con la palabra y el poder de Dios. Entonces es algo poderoso. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese, él no dice aquí que habían recibido a Felipe. Felipe es únicamente el instrumento, es la palabra por medio del Espíritu Santo que hace el efecto en las mentes y los corazones. Pero es triste y lamentable cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres. Dice aquí bien claro: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así como ellos recibieron el Espíritu Santo, los 120 en el Pentecostés nombraron sus diáconos, y Pedro, a través de muchos mensajes, muchos se convirtieron. Entonces ahora viene la sección a Samaria. Viene el poder a derramarse en Samaria, como lo habíamos visto nosotros en los devocionales pasados, que es la promesa del Señor, la promesa que Dios le había dado a su Hijo, el Padre. No se vayan de Jerusalén, porque oíste que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo es quien hace a la persona una nueva criatura, hijo de Dios. Lo hace un ser espiritual para que adore al Padre en espíritu y en verdad. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el poder de Dios, amado hermano. No es el hombre, es la palabra la que transforma la mente y los corazones. No son las señales y las visiones. Dios quiere transformar los corazones. Los milagros fueron necesarios para la transformación del corazón. Hoy, triste y lamentable, muchos siguen los milagros, pero no quieren conformarse a la palabra de Dios. Los milagros eran para identificar al Mesías. Los milagros eran, y lo dijo Cristo, aquellos que no creían por la palabra, que creyeran por los milagros. Pero hoy personas, como dijo Jesús, los que creen en mí, estas señales les seguirán. Pero es triste que hay personas que están siguiendo las señales, no están siguiendo a Jesús. Entonces aquí se cumple la promesa del Señor de que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La predicación en Samaria no fue un accidente, fue el cumplimiento de los planes eternos de Dios. El reino dividido comienza a unirse, no por la fuerza política, sino por la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan de estas palabras? Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, no os toca a vosotros, pero me seréis testigo. ¿Quiénes son los testigos? ¿Y dónde el Señor está dividiendo? No, está uniendo. Entonces ellos son los que van a hacer esta restauración. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Sofonía, dice que el pequeño remanente es quien va a sacar la idolatría del corazón del pueblo, pero por medio de un mensaje poderoso que lo trae nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque vamos a ver un contexto histórico, cómo esta nación se dividió de una manera que Dios a través de un
una proyección de el mensaje profético y de un mensaje progresivo, el Señor vino dando las pautas de cómo él iba a hacer su obra. Entonces fíjese lo que dice Ezequiel acá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y sean uno solo en mi mano. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Dios, el Todopoderoso. Pero esta escritura señala que ellos iban a tener un solo rey que se iba a levantar del trono de David, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la profecía cumplida, el reino en acción por medio del rey, pero con el poder del Espíritu Santo. Esta profecía se encuentra bien claro acá dicha, pero es el cumplimiento por medio de la administración del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Entonces Felipe, desde Jerusalén, desde Judá, va a Samaria, a Efraín, llevando el mensaje que une a ambos pueblos. En Cristo Jesús, las tribus divididas encuentran restauración. La predicación no solo es salvación individual, es la restauración del pueblo de Dios según las promesas. Entonces vemos las promesas cumplidas, cómo Dios está cumpliendo todo lo que Él le había prometido a su pueblo. Ahora fíjese, vamos a ver un contexto histórico muy importante cuando ellos piden un rey, pero conforme a las otras naciones. Entonces en Primera de Samuel capítulo número 8 del verso 4 dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Fíjese, un rey que nos juzgue, o sea, como tienen las otras naciones. Un rey conforme al mundo. El pueblo estaba abandonando a Dios, dándole la espalda a Dios. ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde están los milagros que Dios le hacía? ¿Dónde está todas aquellas cosas que ellos se beneficiaban? Pero fíjese lo que dice aquí. El mismo pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, porque Samuel estaba lleno del Espíritu. Samuel tenía el Espíritu Santo. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjese que aquí el pueblo rechaza el gobierno de Dios para tener un gobierno monárquico como las otras naciones. Dios advierte a Samuel que no es a él quien lo han rechazado, sino al Dios mismo como rey. Esta es la sombra de rechazo por los siglos que ellos venían sufriendo, pero que Cristo iba a destruir. El verdadero rey enviado del cielo, no es un rey terrenal. El Señor advierte lo que hará un rey terrenal. Es por eso que ellos tenían la mente terrenal. Hay muchas personas que todavía tienen la mente terrenal, que piensan que Jesucristo va a reinar conforme a los reinos de este mundo, que va a venir a Israel y los va a tomar y va a reinar y va a ser la cabeza de las naciones. Esa es una idea terrenal, porque el Señor la destruyó en Cristo Jesús y está haciendo en Samaria, como hemos visto en el libro de Hechos, la verdadera restauración. Ahora, mire la advertencia en Primera de Samuel 8, el verso 10 y el verso 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había dicho el rey. Dijo: pues danos un rey, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará de vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 decenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros de carro. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo hará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestra viña,
para que a sus oficiales y a sus siervos, fíjense lo que va a hacer: diezmará vuestras viñas, vuestros olivares, para dárselo a sus siervos. Todas estas cosas hará este rey. Entonces, ¿usted se cree que Jesucristo iba a reinar en carne, iba a traer este reinado? Fíjese también lo que dice: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no lo responderá en aquel día por su desobediencia. Entonces, pensar en la mente humana que Jesucristo iba a hacer esto, eso es una abominación a Dios, porque Dios no iba a hacer un reino conforme a las naciones pagadas. Este texto habla claramente el resultado de tener un rey humano que lo sigue sufriendo la humanidad. La mayoría de los presidentes salen a la cárcel, salen acusados, hay escándalos, corrupción, malversación de fondos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Tiene que venir a la libertad que Cristo le da. Entonces, ¿qué iban a obtener ellos? Pérdida de libertad, opresión económica e incertidumbre. Todo esto se cumplió literalmente en la historia de Israel. Ahora, Saúl fue el primer rey y organizó el pueblo para la guerra. Perdón. Samuel 14. Luego David estableció el reino y venció a todos sus enemigos. Sin embargo, bajo Salomón se comenzó a cumplir la carga impositiva, el abuso del poder real. Entonces ellos, cuando el hijo de Salomón quedó mandando, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en la multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón enseñoreaba sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, y traían presente y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fíjese, se cumplió la palabra. Reyes, Primera de Reyes, capítulo número 4, del verso 20 al 26. Sirvieron a Salomón, dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 carros de flor de harina y de 60 coros de harina, y tenía Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes. Los puso como esclavos. Y Primera de Reyes, capítulo número 5. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30,000 hombres. Dice, los enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno. Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaban encargados de todo el tributo. Entonces Adoniram lo puso a cobrar tributo. Fíjese que se está cumpliendo toda la palabra que el Señor le dio a Samuel. La división del reino por los impuestos. Ellos iban a clamar a Dios, pero Dios no lo iba a oír. Después Salomón, su hijo Roboam del reino, el pueblo cansado de cargas impuestas le pide alivio, y él le niega el alivio. Esto provoca la división del reino. Entonces ellos, cargados de todos estos impuestos, llaman al hijo, a Roboam, al hijo de Salomón, y le dice que tienen muchas cargas, pero ellos le dieron un tiempo, y él fue y buscó un consejo, pero él tomó el consejo de los jóvenes, no el consejo de los viejos, de los ancianos sabios, y entonces se divide el pueblo. Y dice, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ahí están clamando, y ese es el rey, y quizás Dios va a hablar a través de ese rey, pero Dios no lo va a oír, como dijo a través de Samuel. Entonces el rey respondió duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado yugo sobre vosotros, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, y yo os castigaré con escorpiones. O sea, mi padre le puso un yugo, yo le voy a poner uno más pesado. Mi padre lo castigó con látigo, yo lo voy a castigar con escorpiones.
Esto es el resultado en la ruptura del reino. Así se separó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que yendo todo Israel a Jeroboam, que había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu que le exigiere de la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces fíjese que esto es poderoso. No podemos tener esa mente, un rey mundano. Jesucristo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. La señal del profeta Ahías, el reino dividido. Aconteció pues que en aquel tiempo que salió Jeroboam de Jerusalén, se encontró el profeta Ahías, solonita, en el camino, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo así a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Claro, porque ahí va a venir el Salvador. Pero fíjese cómo Dios, por causa de la maldad, por causa del pecado, divide el reino. En contraste, Cristo no divide, sino que une. A diferencia de los reyes de la tierra que dividen, esclavizan e imponen tributos, Cristo es el rey que une al pueblo por medio del Espíritu. Su reino no es de este mundo. Él no viene a exigir carga, sino más bien a dar descanso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, orando, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No viene de este mundo, viene de arriba. Jesucristo es el Rey de Reyes. El deseo del pueblo por un rey humano fue una forma de rechazar a Dios como su rey verdadero. Este deseo trajo consigo tributo, esclavitud, guerra, división. Aún con todas las victorias que tenía David y la gloria de Salomón, la unidad no fue duradera. El hombre nos une, el hombre está esclavizado por el pecado, por la maldad. En cambio, Jesucristo, el rey enviado del cielo, no viene a imponer carga, sino a dar libertad. No por parte y no que va a dar esa unión por medio que va a unir un manto otra vez, sino que une a todas las naciones y está uniendo a todas las naciones por medio de su cruz y su espíritu. Su reino no es terrenal, sino eterno. Y los ciudadanos de su reino no buscan una ciudad aquí, sino la celestial. Fíjense que Jesucristo no estaba interesado en la tierra, y la tierra no es la que va a unir a las personas. No son los bienes, la riqueza, la guerra. Es el poder de Dios. Y esto es terrenal, también va a pasar. El hombre de la tierra es terrenal, mal el que es espiritual es del cielo, como dice nuestro amado apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, esta división que se había causado, es nuestro Señor Jesucristo quien trae la verdadera unión. Entonces, vemos aquí también esta parte que habíamos entremetido, este contexto histórico, porque es importante ver cómo la nación se había dividido, y es el profeta Ezequiel quien trae toda esta palabra para esta unidad, y esto es lo que se está cumpliendo en el libro de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, por algún profeta. Fíjese, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos estaban hipnotizados, hechizados con la brujería, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Esta es una atadura espiritual. El diablo ata a las personas, le da la ceguera espiritual. Ahora, pero fíjese, la palabra de Dios confronta el error y la mentira. Simón representa una religión falsa, una espiritualidad basada en el poder humano y el engaño. Pero cuando llega el evangelio, la palabra de Dios, el pueblo empieza a discernir. Cristo, la verdad, desecha
toda maldad, dice el Señor, y toda obra de las tinieblas. Entonces Jesucristo viene a disipar las tinieblas, a quitar la maldad, a traer la verdad, a traer la luz. Esto muestra que donde se predica a Cristo con poder, el engaño queda derrotado, queda quebrado, destruido. Es por eso que, amado amigo, no vayas a los brujos. Ven a Cristo, que Cristo es el poder que Dios envió aquí. Dice Cristo, sabiduría y poder de Dios, lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, la autoridad apostólica y la unidad del Espíritu. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese, habían recibido la palabra de Dios. Como habíamos comentado, no es Felipe, no son los apóstoles, es la palabra y el Espíritu Santo que hace la diferencia. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Por eso aquí hacemos oración a los amigos que creen, a los amigos que escuchan la palabra, para que Dios le dé el Espíritu Santo, los liberte del diablo, de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, y se conviertan a Dios. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El retraso del derramamiento del Espíritu Santo no fue una falta de fe, sino porque Dios estaba mostrando que el mismo Espíritu recibido en Jerusalén también se derramaría en Samaria. Bajo la misma autoridad apostólica, no iban a crear otro sitio de adoración, no se iban a hacer un pueblo por cada uno por su lado. Esto preservó la unidad de la iglesia y evitó que se levantara un evangelio samaritano aparte. Cristo es uno, su cuerpo es uno y su espíritu es uno también, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que nosotros tenemos un bautismo, un Dios, un Señor, una fe, una sola unidad, pero por medio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, es la palabra de Dios, y el Señor le dice así bien claro: mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice el Señor a los Efesios, capítulo número 5, verso 4: por lo cual despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. Entonces, aquellos muertos, huesos secos, se levantaron en el poderoso nombre de Jesús. Así también, amado amigo, amado hermano, aquellos que están muertos, el Espíritu Santo viene, pero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu condición para que Dios haga la obra a través de su Espíritu Santo. En Apocalipsis 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive, pero estás muerto. Esta gente estaba muerta en delitos y pecados. La brujería lo tenía engañado. Creían que era un profeta, escuchando espíritus engañadores, escuchando adivinación. Quieren señales, quieren milagros, pero no quieren la palabra de Dios. Están como en el desierto. Habla tú, Moisés, con Dios, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Entonces, fíjese que dice el libro de Hebreos en el capítulo número 12: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. De ahí es donde viene Cristo, y este es el reino que Jesucristo está estableciendo en la tierra, está inaugurando para que los hombres nazcan de nuevo, porque Él lo dijo bien claro a Nicodemo: nadie puede ver y nadie puede entrar al reino si no naciere de nuevo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese que ellos pidieron un rey que nos juzgue conforme a las otras naciones. Este juicio y este juez viene de arriba. Jesucristo proclamó un juicio, y Jesucristo es el juez y no es un juez mundano, y juzga con justicia, no una justicia terrenal mundana. No es la justicia de la sociedad, no es la justicia de los hombres corruptos que quieren cambiar la ley de Dios y poner sus propias leyes. Dios los va a juzgar a todos.
Y lo dice bien claro la palabra: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice: a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Es Jesús el único mediador. Y a la sangre rociada que clama mejor que la de Abel. La obra del evangelio en Samaria no fue una mera expansión geográfica, fue una restauración profética. El pueblo dividido es reunido por medio de la predicación de Cristo. El Espíritu Santo no desciende hasta que los apóstoles confirman la unidad de la iglesia. La verdad desplaza el engaño y la autoridad espiritual se manifiesta por medio de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Samaria, un símbolo de división y engaño, es transformada en la tierra de gozo y redención. Así también hoy la iglesia debe predicar el evangelio puro, sin mezcla, bajo la autoridad de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, uniendo a los que están en pecado, en delitos, muertos por medio de Jesucristo. Viene la restauración, no es por medio de artimañas, artilugios o predicaciones bonitas. Es el poder de Dios, no es el hombre, porque estamos acostumbrados a ver a los hombres. Pero me acuerdo cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo número 6, ellos pedían pan, pedían pescado. Moisés le dio el maná en el desierto. ¿Qué nos das tú? Y ya habían comido. Quería que Jesucristo le siguiera dando el pan terrenal. Y Jesucristo le dijo: yo soy el pan del cielo. Porque hoy mucha gente quiere ver muchos milagros, muchas maravillas. Quiere que Dios los sorprenda. Quiere que Dios lo impacte con aquellas cosas que tienen alrededor y ve muchos milagros y maravillas, pero no quieren la palabra, no quieren crecer. Y sus vidas lamentablemente andan vacías y religiosas. Simplemente tienen un ropaje externo, pero no tienen el corazón transformado. No ven a Cristo, sino ven nada más que las artimañas religiosas que tienen a su alrededor. Pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a tus rituales religiosos, antes que a tus propias obras, antes que a tu propia justicia, antes que a tu propia religiosidad. ¿Te estás oyendo tú mismo? ¿Te estás obedeciendo tú mismo? ¿Te estás colocando tu propia regla? ¿Andas por tus propios principios? Pues es hora que abandones todo eso y andes por el poder de Dios, andes por el poder de la palabra de Dios. Cambie tu mente, renueva tu mente, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo a los romanos: renovaos por el espíritu de vuestra mente, por la santificación del Espíritu Santo. Amado hermano, es necesario que escuches la palabra y te arrepientas también. Para que el mundo cambie, sea impactado, es por medio de la Escritura, por medio de la palabra, por medio de la unción del poder del Espíritu Santo. No nos importan nuestras propias reglas humanas, ni nuestra propia impresión, porque andan tras las señales, pero no andan tras de Jesús. Es necesario limpiar nuestro corazón, romper nuestra vasija. Si te limpiares, serás un utensilio de honra para Dios. Así que, amado amigo, hay un solo mediador, como dice la palabra de Dios. Un solo mediador. No podemos mezclar la palabra de Dios. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que clama mejor que la de Abel. Es la sangre de Cristo la que te limpia de pecado, no son los brujos. Es la sangre de Cristo la que te va a lavar, la que te va a limpiar. Y es un solo mediador. No es María, no es Chucho, no es Pedro, no es Yago, no es Mayayeya. Es Cristo. Es Cristo el único mediador que te lleva al Padre para que te arrepientas y sea una nueva criatura. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias te damos. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tu poder, tu autoridad, lo vemos desplegado en tu palabra, Señor, mi Dios amado. Mi Dios amado, gracias, porque tú nos has mandado a ser humildes, Señor. Tu palabra lo dice bien claro, que los reyes de esta tierra se enseñorean. No buscamos nosotros sorprender, sino que nosotros buscamos, Señor mío amado, es tu gloria, no la gloria de los hombres, Señor, sino la gloria tuya, Padre amado. Glorifícate en las mentes y los corazones de aquellos que puedan escuchar esta palabra, Señor. Trata con ellos, en sus mentes, en sus corazones, Señor, para que vengan a ti rendidos, Señor, mi Dios amado. Quita todo vestigio propio de nuestras vidas, nuestra propia justicia, nuestro propio alegamiento, Señor, mi Dios amado. Señor, ten misericordia, Padre amado. Quita nuestro propio legalismo, Señor. Quita la justicia propia que el hombre quiere poner en este mundo, Padre amado.
para establecer su propia justicia, como dijeron aquellos hombres. Un rey que nos juzgue conforme a las otras naciones. Señor, quite esa malicia de la mente y del corazón de aquellos, Señor, que están ciegos espirituales, Señor. Que no quieren vivir por tu amor, que no quieren vivir por los frutos del Espíritu, sino que quieren vivir por las impresiones, por las señales, por los milagros, por el impacto. Como los brujos tenían impactado a aquella gente, Señor. Tú los liberaste, porque tú nos mandas a vivir en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza. Señor, la guía de tu Espíritu es la guía del carácter de nosotros, Señor. Para vivir en paz, en amor, en santidad, Señor, en mansedumbre, en templanza, Padre amado. Señor, ten misericordia, Padre amado, a aquellos que quieren vivir por las señales, pero no quieren vivir guiados por tu Espíritu, Señor. Quieren vivir por impresiones, como lo impresionaba el mago, los brujos. Es por eso, Señor, que tu iglesia hoy día ha sido invadida, infectada y contaminada. Señor, limpia las mentes y los corazones, para que aprendamos a vivir por la fe, por el amor, por la justicia, por la templanza, por la mansedumbre, Señor, por los frutos del Espíritu y no por las impresiones de los dones, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos a seguirte a ti, no a las señales, Padre amado. Y rompe las cadenas, Señor, mi Dios amado, de aquellos, Padre amado, que están muertos en delitos y pecados, que andan buscando ídolos. Es tu palabra, es tu Espíritu, el que hace la obra, no es el hombre, Padre amado. Porque tu palabra lo dice, que los discípulos lo dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, ¿a quién estamos obedeciendo? Ayúdanos, Padre amado, porque muchas veces nos obedecemos a nosotros mismos, porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Es hora que crea en Dios, pero a la manera de Dios. Es hora que obedezcas a Dios y no te obedezcas a ti mismo. Es hora que tú confieses tu pecado, tu maldad, para que el Señor haga la obra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.